Pues muy buenas tardes a todos. En esta nueva sesión del So Easy, que tenemos la fortuna de tener con nosotros a Gerardo Sergio Bonilla Alguera. Él es profesor del Instituto Mora. Eh, Como es costumbre, pues hacemos una pequeña presentación semblanza y después pues te dejamos el escenario a ti, Sergio. Bueno, Gerardo Sergio es doctor en políticas públicas por el CIDE, es miembro del SNI, tiene pues ya una trayectoria de investigación en estudio de seguridad pública y organizaciones policiales internacionales, nacionales y subnacionales. Ha publicado en varias revistas especializadas como Crime and Delinquency, Housing Policy Debate y es autor del libro Participación Deliberativa, Procesos Legislativos y Legitimidad Democrática, publicado por Fontamara. Eh, bueno, hemos tenido la fortuna de coincidir en varios espacios académicos, entre ellos el CIDE, del cual ambos somos egresados, y pues me da mucho gusto, ¿no? Tener la posibilidad de que Gerardo tenga pues esta cortesía y que nos brinde su tiempo para platicar sobre pues, un paper que busca vincular pues, problemas que en principio uno pensaría que no están relacionados, ¿verdad? Pero que, pues como nos lo va a explicar él, tienen una connotación bastante interesante en términos sociológicos y de políticas públicas, como son el tema de la basura y la criminalidad. Pues sin más preámbulos, te dejamos el uso de la palabra. La lógica es, bueno, que tú tengas un tiempo de exposición, puede ser pues una hora aproximadamente, y después pues compartimos con pues una sesión de diálogo y de preguntas y respuestas con los asistentes a este seminario. Te comento que este seminario se sube a la página de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, entonces la posibilidad de que más personas lo vean, pues es bastante amplia. Andamos con un promedio de bateo bastante aceptable y por lo tanto, pues pienso que es una buena oportunidad para dar a conocer pues los trabajos que se están haciendo en este momento en estos temas de seguridad e inseguridad. Pues muchas gracias, Gerardo. Te dejo el micrófono para que pues tú puedas platicar y si gustas presentar o pues compartir alguna presentación, pues adelante. Sí, no, pues muchas gracias, Alejandro. Gracias por la invitación. No quiero hablar una hora, de hecho espero que no me dé un ataque de tos mientras estoy presentando, pero me interesa mucho la retroalimentación que puedan dar y sobre todo la reflexión que pueda surgir a partir de estas ideas. Les voy a ir compartiendo este documento. Me dicen si ya lo pueden ver. Sí, ya se ve. Sí, no, la verdad es que te reitero mi agradecimiento, Alejandro, cuando me invitaste y me enteré de la existencia de este seminario sobre organizaciones e instituciones de seguridad e inseguridad, y se me hizo una buena oportunidad para presentar este trabajo, que de entrada les comento, o sea, no tiene una perspectiva organizacional, es un documento, es un artículo de criminología pura y dura, pero creo que sí tiene muchas implicaciones en términos de política pública y en términos de organizaciones de seguridad. Este, Algunas cosas quedaron ahí más o menos explícitas en las conclusiones, pero justamente creo que esa podría ser una de las bondades de presentar este trabajo con ustedes que se dedican al estudio de organizaciones e instituciones de seguridad. Este, Como pueden ver en la foto, digamos, esto es un ejemplo más real, digamos, de los tiraderos clandestinos que hay en la Ciudad de México, pero ahorita les platico esos detalles. Lo primero que quiero comentarles es que, bueno, este es el trabajo que les voy a presentar. Es un artículo que ya se publicó justo en Crime and Delinquency el año pasado. Es un trabajo en coautoría junto con dos profesores
del CIDE. Bueno, uno ya no está en el CIDE, ahora está en Barcelona, y un colega que está estudiando el doctorado en la Universidad Estatal de Illinois en Chicago. Este, el- con estos colegas realmente traemos una agenda de investigación, insisto, sobre criminología, tratando de sacarle provecho a estas bases de datos georreferenciadas que se han publicado en la Ciudad de México, concretamente que ha hecho públicas la Agencia Digital de Innovación, para tratar de probar distintas teorías. Entonces, básicamente lo que voy a hacer es una breve introducción, hablarles un poco de esta teoría de las ventanas rotas, que seguramente conocerán y que es la que estamos tratando de revisitar en este trabajo. Les voy a explicar cómo está la cuestión de los tiraderos clandestinos, vistos, analizados como un indicio de desorden social en la Ciudad de México. Les voy a explicar el diseño metodológico, que es completamente cuantitativo, y de hecho por eso también se me hizo muy interesante y quise aprovechar esta oportunidad porque justo hace unas semanas se presentó el número especial de una revista de estudios organizacionales que tuve el gusto y el agrado de coordinar. Y justo una de las conclusiones que planteábamos era que pues, los estudios organizacionales no están peleados, por el contrario, pueden ser muy bien complementados con la investigación de carácter cuantitativo. Entonces creo que aquí nos presenta esta evidencia que puede ser leída desde distintas aristas de la perspectiva organizacional. Entonces, después les presento los resultados y los hallazgos y finalmente creo que es la parte más sustantiva de esta presentación, de este diálogo con ustedes, pues entrarle a manera de conclusión a cuáles serían las implicaciones organizacionales de la evidencia surgida de este trabajo. Ok, perfecto. Ok. Entonces, yo creo que, a ver, como les decía, este trabajo junto con los profesores Maza, Fondevila y Gutiérrez es parte de una agenda que busca probar, digamos, la veracidad, la precisión, la aplicabilidad que tienen algunas teorías conocidas en la criminología, que suelen ser empleadas e impulsadas desde países o desde la academia del norte global o de países en vías de desarrollo. Lo que queremos ver es qué tanto poder predictivo tienen en países latinoamericanos y concretamente en este caso en la Ciudad de México, insisto, por la facilidad de los datos fue que nos concentramos en esta información. Ya habíamos hecho un trabajo justamente sobre el poder que tiene el uso, el impacto que tiene el uso de suelo, el tipo de uso de suelo, como atractor o detractor de ciertos delitos. Ahí lo que empleamos fue básicamente teoría de actividades rutinarias, asumiendo que la definición del uso de suelo, pues delimita las actividades y el comportamiento de los humanos en torno a cierta demarcación. Y eso atrae o restringe las posibilidades que pueden tener presuntos criminales de de perpetrar sus actos. Entonces, ahí justamente, ¿qué es lo que encontrábamos? Que, por ejemplo, agencias como ONU Habitat recomienda sistemática y reiteradamente que es importante incrementar la proporción de uso de suelo mixto en las ciudades, no solo para hacerlas más compactas y por los beneficios económicos que tienen, sino que identifican una externalidad positiva en términos de seguridad, que es que se multiplican los ojos en la calle, que se facilita la cohesión social y que eso puede eventualmente disuadir la comisión de ciertos delitos. Lo que encontramos en ese documento, en ese artículo, fue que no, en Ciudad de México no pasa así. O sea, de hecho, el uso de suelo mixto suele funcionar más bien como un atractor de delitos que como un elemento disuasivo. Entonces, a partir de ahí decidimos empezar a sondear, sobre todo ver la factibilidad de probar otras teorías en función de la evidencia de los datos que pudiéramos encontrar. Y optamos por una perspectiva más amplia, que es la que van a ver, que es esta teoría de las ventanas rotas. De una somera revisión de literatura, lo que encontramos es que generalmente se han estudiado estos tiraderos a partir de su relación con delitos ambientales. Es la parte más, digamos, lógica y obvia de este elemento. Los estudian también a partir de su relación o su impacto en la propagación de enfermedades, de riesgos económicos relacionados con la devaluación de la propiedad y finalmente en términos de seguridad comunitaria. Ahí encontramos un poquito menos de estudios. Entonces, lo que nos propusimos fue identificar a los tiraderos clandestinos como predictores o atractores, de acuerdo con cierta literatura, de ciertos delitos, porque consideramos que esto es clave, es fundamental para el diseño e implementación de políticas de seguridad. Entonces, lo que nos planteamos es contribuir a cerrar una brecha que encontramos en la literatura sobre ventanas rotas,
que considera los tiraderos de basura como un signo de desorden, pero no como un factor predictor individual de ciertos delitos. De hecho, hay muy poca investigación sobre esto, dado que por la naturaleza del fenómeno de los tiraderos clandestinos de basura, pues eso es muy raro de encontrar o son muy escasos los eventos en países desarrollados. Rápidamente un repaso, insisto, esto creo que seguramente ustedes ya lo conocen muy bien. ¿En qué consiste esta teoría de las ventanas rotas? Pues parte de un supuesto, bueno, es la teoría elaborada por Wilson y Kelling en el 82, donde asume que la delincuencia es mayor en zonas en las que hay signos de descuido, suciedad, desorden y maltrato. ¿Ok? Desde esta perspectiva, menores formas de desorden público, generalmente lo que conocemos acá como faltas administrativas o faltas cívicas, pueden conducir a formas más severas del crimen. Y justamente este trabajo busca ver qué tan severo puede ser el crimen que se cometa a partir de la detección de este tipo de desorden público. También se asume que signos visibles de desorden en el espacio público se convierten en atractores del crimen, ya que transmiten la impresión de indiferencia o incapacidad de control de una población respecto a lo que ocurre en su comunidad. Y eso lo vamos a vincular un poquito con teorías de la eficacia colectiva, pero ahorita vamos hacia allá. Entonces lo que encontramos es, generalmente, cuando se ha hecho investigación empírica sobre las teorías de las ventanas rotas, se suelen estudiar como signos de desorden, pues carros abandonados, graffiti, vandalismo, basura, mendicidad, vagancia, este tipo de situaciones. Y pues como saben, esta teoría de las ventanas rotas ha sido extremadamente influyente no solo en los estudios criminológicos o de criminología ambiental, como se le conoce, sino también en el diseño e implementación de políticas públicas. Básicamente todo lo que tiene que ver con cero tolerancia, mano dura, etcétera. ¿Tá? Ok. Nosotros consideramos que esta teoría tiene una relevancia analítica, heurística importante, que es básicamente que resalta que el ambiente físico y material de una comunidad impacta en el comportamiento humano, es decir, restringe y posibilita la acción de presuntos delincuentes. Ok. El punto de partida es que ese desorden físico crea una percepción de cierto grado de permisividad social que podría ser aprovechada por estos actores racionales. Y partimos también de una relación con la teoría de la eficacia colectiva. Esta teoría sostiene que los residentes protegen su comunidad a través de la participación en el control informal de la seguridad, ya sea por la intervención directa en problemas, controlando generalmente comportamientos antisociales, o por otro lado, indirectamente, ya sea acudiendo a la policía o mediante agencias estatales de diverso tipo, con intermediación, digamos, de la autoridad. Entonces, básicamente esta teoría de la eficacia colectiva nos remite a vecinos controlando la desviación de la norma en su comunidad, de distintas maneras, o sea, organizadas, con las sanciones morales, sociales, etcétera. Y también presupone mecanismos de mediación con el Estado, como pueden ser las policías, instituciones de seguridad social, salud pública, para el caso de los tiraderos. Ok. Entonces, el desorden social, que digamos es este fenómeno más amplio del cual es un indicio o del cual son un indicio los tiraderos clandestinos, se relaciona por igual con la eficacia colectiva que con las ventanas rotas. Ese es el elemento en común. Entonces, aquí asumimos que altos niveles de eficacia colectiva, es decir, pocos signos de desorden social, son predictores de bajas tasas de crimen. Mientras que baja eficacia colectiva, es decir, muchos signos de desorden social, predicen altas cifras de delitos. Esos son básicamente los supuestos sobre los cuales se desarrollan estas teorías y sobre los cuales se elabora el diseño metodológico de esta investigación. Ok. Ahora bien, lo que decía, en la influencia práctica que ha tenido esta teoría en el desempeño gubernamental, en la administración pública, en la formulación de políticas, pues es que estas teorías han sido sustento de lo que se conoce como políticas de cero tolerancia o de mano dura. Es decir, son políticas que asumen que el desorden social y físico no pueden ser considerados elementos que operan de manera independiente. Entonces hay que incidir justamente en eso. Y se acordarán ustedes, y eso está muy relacionado con eso también, de este trabajo de consultoría que realizó el ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, con esta empresa Giuliani Partners LLC, para el entonces gobierno de la Ciudad de México, del Distrito Federal, perdón, fue en el 2002, que fue un trabajo, de hecho, no financiado por el gobierno, sino por un conjunto de empresarios,
Y de esas recomendaciones que surgieron de ese trabajo de consultoría, pues sobresalen dos que tienen que ver directamente con ese tema. Uno, eliminar toda señal de desorden, desde ruido ambiental, limpio parabrisas, la presencia de bienes, vendedores ambulantes, personas en situación de calle, etcétera. Y justamente un año después se aprobó una nueva ley de residuos sólidos para el Distrito Federal, donde se establecía que las delegaciones eran responsables de eliminar los tiraderos clandestinos. Ya estaba presente el tema, era concebido como un tema de desorden social y básicamente, digamos, la atribución se dejó en un esquema de coordinación entre delegaciones y autoridades de medio ambiente del entonces Distrito Federal. Ok, ahora vamos, digamos, un poquito con la parte empírica del asunto. Entonces, tiraderos clandestinos de basura, de acuerdo con la normatividad, son espacios en los que los residuos sólidos son depositados de manera irregular en cantidades superiores a los 50 kilos. Ok. Ese es como que el estándar. O sea, no es cualquier, o sea, claramente pues en la ciudad hay muchas áreas donde pues encontramos unas cuantas bolsas de basura, pero digamos, si no se rebasan los 50 kilos, no se considera un tiradero clandestino de basura. Y la sanción que hay es de 150.000 unidades de medida y actualizaciones, las famosas UMAS, vigentes en Ciudad de México. Este es el dato más reciente. ¿Qué es lo que vemos, por ejemplo? Digamos, más o menos en 2017, que fue el año que tomamos para este estudio, el dato, porque era el único que estaba disponible en ese momento, desagregado y por latitud y longitud, había 1.229 tiraderos en la Ciudad de México en el 2017. ¿Ok? Ya bueno, en 2018 incrementó tantito y a partir de ahí ha disminuido. El dato más reciente es de 2022. Son 942 tiraderos clandestinos en toda la ciudad. Estos tiraderos clandestinos pues, son de distinto tipo porque hay el, están, digamos, muy relacionados con las actividades que se desarrollan justamente en esas colonias. En algunos casos suelen ser más escombro de construcciones, en otros casos suelen ser, vamos a ver unas cosas interesantes de la colonia Morelos, incluso animales muertos, porque justamente en los alrededores hay mucho trabajo de santería, albergues de animales, etcétera. O sea, hay de distinto tipo. Esa parte, digamos, no estamos considerando la diferencia, únicamente la presencia o no de los tiraderos. Y muchos, y eso también, digamos, tiene cierto sentido, pues están localizados en los bordes de las alcaldías, lo que genera un problema de coordinación. Es decir, por ahí, digamos, desde la perspectiva de políticas públicas, diremos, pues este sería un buen ejemplo de un problema público que sí se podría solucionar, ¿no? Es decir, estamos hablando de 1.000 tiraderos más o menos, 900 en lo mejor de los casos, y que con cierta presencia, con cierta voluntad, pues digamos, podríamos erradicarlos. Por el número pareciera que sí, están perfectamente ubicados, pero claramente vemos que la autoridad no ha podido bajar de los 900 al año. Algunos se reubican, se corren un par de colonias, pero ahí persisten. Bueno, estos datos los genera, digamos, la instancia responsable de la autoridad ambiental es la Dirección General de Inspección y Vigilancia Ambiental mediante el mecanismo de denuncia ambiental. Entonces, hay distintas maneras en que el ciudadano puede denunciar un tiradero clandestino, que va desde redes sociales, una denuncia anónima, un documento formal presentado ante la autoridad ambiental, etcétera, ¿no? Y lo que han hecho las autoridades para tratar de erradicar, y digo erradicar porque de acuerdo con los documentos oficiales, si ese es el objetivo de política pública, erradicar estos tiraderos, pues implementan distintos programas y jornadas de recolección, campañas de sensibilización y educación ambiental. Este, el, y todos estos trabajos se realizan de manera conjunta. Bueno, aquí en el mapa pueden ver justamente los puntos verdes, por el tamaño no se alcanzan a ver muy bien, pues son los 1.229 tiraderos clandestinos que estaban en 2017. Les digo, son trabajos que realizan conjuntos la SEDEMA, la Secretaría de Obras y Servicios y las alcaldías. Como pueden ver, aquí no hay presencia de autoridades de seguridad pública.
Y concretamente la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor realiza jornadas de limpieza únicamente en tiraderos de barrancas para convertir esos espacios en bosques. Que estos son, digamos, como de los tiraderos más voluminosos, más grandes que hay en la ciudad, donde encuentran colchones, refrigeradores, o sea, basura, residuos sólidos de gran volumen. ¿Ok? Y esto que les decía, las dinámicas sociales alrededor de cada tiradero varían en función de la actividad económica del área. Eso define más o menos un poquito el tipo de residuo sólido, orgánico e inorgánico que se encuentra en estos tiraderos. Y en un primer análisis, digamos, esto no dice mucho, pero pues es una buena intuición, coincide que las demarcaciones con alto número de tiraderos, por demarcaciones me refiero a las colonias que tienen más tiraderos en su territorio, son las que reportan cifras más elevadas de crimen en total, en el agregado, digamos. Es un primer punto de partida. Esta evidencia sugiere algún tipo de asociación, falta indagar la capacidad predictiva, que es lo que vamos a hacer con el diseño metodológico. Por lo pronto, pues ustedes pueden ver ahí que la Colonia Morelos 3 en la alcaldía Cuauhtémoc es la que en 2017 registraba el mayor número de tiraderos, que son 22. Y en la Buenos Aires, digamos, el famosa por el robo, por la venta de autopartes, en la Cuauhtémoc también contaba con 9 tiraderos, que tienen que ver también con fierros viejos, con refacciones de coches, etcétera. Entonces, ese es, digamos, nuestro top 20 de colonias en Ciudad de México respecto al número de tiraderos clandestinos. Ahora bien, ya que teníamos más o menos esa intuición de que había una especie de correlación entre el número de tiraderos clandestinos y las altas tasas de delincuencia, pues nos planteamos como objetivo explorar la capacidad predictiva de los tiraderos en la comisión de ciertos delitos. No solo establecer la relación, sino tratar de predecir de alguna manera. Y nos concentramos en tres tipos de delitos que, de acuerdo con teorías criminológicas pudieran estar asociados justamente con con signos de desorden social. El primero son delitos relacionados con la propiedad, es básicamente despojo, daños y vandalismo. El segundo son robos a casa, habitación, negocio, vehículo y a transeúntes. Y el tercero, delitos contra la integridad individual, homicidio, lesiones, violación y violencia doméstica. Considerando estos delitos, armamos una base de datos con 242.511 observaciones. Ok. Y el diseño metodológico que armamos, pues es una regresión logística escalonado por etapas y un clasificador naive de Bayes. En la tabla pueden ver justamente las variables. La variable dependiente es el tipo de delito cometido o reportado ante la autoridad. Es una variable básicamente dicotómica, donde uno si se cometió y dos si no está presente. La variable explicativa principal, pues los tiraderos clandestinos. Y aquí lo que consideramos es básicamente la cantidad por kilómetro cuadrado por colonia. Así fue justamente como la operacionalizamos e incluimos algunas variables de control, la hora en la que se comete el delito, el día, el mes, la alcaldía o municipalidad, el tipo de uso de suelo predominante en la colonia, es decir, es una variable categórica donde solo se toma un tipo de uso de suelo el número y todas las demás es la cantidad por kilómetro cuadrado y por 10.000 habitantes en la demarcación, como son las paradas de transporte público, escuelas públicas, tiendas de conveniencia, bares, restaurantes, bancos y casas de empeño, que son los que, digamos, elementos que se suelen usar en la literatura para ver si funcionan como atractores de ciertos delitos. Ok. Básicamente, esta regresión logística por pasos, la empleamos de manera bidireccional. Por un lado, para comparar entre el mejor modelo de la selección directa. Aquí comenzábamos desde el modelo más básico y le íbamos agregando variables hasta encontrar el óptimo. Y por el otro lado, realizamos una eliminación hacia atrás, empezando por el modelo más completo y eliminando variables hasta alcanzar un modelo óptimo. Eso con respecto a las regresiones. Les digo, este es el primer paso nada más para ver cuáles pudieran pasar la primera prueba y después ya categorizarlas y ordenarlas en función de este clasificador, que no es otra cosa que un algoritmo de aprendizaje supervisado basado en el teorema de Bayes que se utiliza para determinar la probabilidad de una hipótesis. En este caso, la hipótesis es que el delito denunciado es efectivamente el de interés en su relación respecto a los tiraderos clandestinos. A partir de estas 13 variables de delitos que contemplamos,
Y dada esta clasificación, pues básicamente estimamos un clasificador para cada una. Entonces, no es otra cosa que ordenarlas del 1 al 4 en términos de su capacidad predictiva. ¿Ok? Ahorita van a ver los resultados. Ujú. Bueno, los resultados, aquí básicamente en temas de las variables que contemplamos, básicamente el primer paso que fue esta regresión logística escalonada, lo que nos permitió fue descartar únicamente dos variables que no tienen relación, el robo a negocios y la violación, que aquí no aparece, en este sí, aquí están justamente con respecto a tiraderos clandestinos, pues aquí no hay ningún tipo de significancia. Entonces, estas quedaron fuera estas dos. Aquí está violación con tiraderos clandestinos. Es lo que está justamente aquí en amarillo. Entonces, ya una vez descartado esas variables, ya nos fuimos al segundo paso. ¿Qué fue lo que encontramos? Que en dos de los tres delitos patrimoniales considerados, despojo y daño a la propiedad, los tiraderos clandestinos se ubican entre las primeras posiciones de relevancia predictiva. Y también se ubican entre las primeras posiciones en cuanto a relevancia para tres de los cuatro delitos relacionados con el robo: robo a domicilio, robo a vehículos y robo en general. Y por el otro lado, no tienen un valor predictivo particular para ninguno de los delitos individuales relacionados, que son estos que les decía: homicidio, violación, lesiones y violencia doméstica. Esos, digamos, no hay ningún valor predictivo. Al final, digamos, especulamos un poquito por qué ese tipo de delitos, que aparte son los más graves, no tienen aparente relación o los tiraderos clandestinos no funcionan como un predictor de la comisión de esos delitos. Y aquí están, básicamente, usan el tema del despojo. Los tiraderos clandestinos es el factor número 4 en la predicción de la comisión del delito. Esto que decía, los delitos ambientales, aquí no jaló absolutamente nada. Daño a la propiedad es el número 2. En robo a casa, habitación es el número 3. En robo a negocios, que es la variable que descartamos, pues no aparece. El robo de vehículos es el número 2. Y aquí ya con los clasificados aquí están también. Básicamente, en la mayor parte, pues es el número 4. ¿Ok? Y lo mismo aquí, pues aquí están todos estos delitos que son los individuales. Les digo, aquí no aparece para entre los primeros cuatro como con potencial predictor. Ok, a partir de estos resultados, pues lo que encontramos es que básicamente los delitos relacionados con los tiraderos clandestinos se dividen en dos categorías: los delitos que están asociados a las características físicas de los propios tiraderos clandestinos y distintos tipos de robos, a la casa, vehículo y transeúnte. Este, Encontramos también, o sea, podemos concluir que la presencia de tiraderos clandestinos crea un ambiente en el que los daños a la propiedad se normalizan. Este, el, y a final de cuentas, pues esa es la esencia de la teoría de las ventanas rotas, que el entorno físico puede fomentar o alentar oportunidades para la comisión de delitos. Y digamos, en este caso, logramos encontrar evidencia que respalda justamente este postulado teórico. En resumidas cuentas, los tiraderos clandestinos son una señal clara y abierta de que el predio, la colonia, pues es tierra de nadie, donde se puede hacer casi cualquier cosa sin consecuencias. Y casi cualquier cosa lo resalto porque ya vimos justamente que no hay relación ni capacidad predictiva sobre homicidios, violaciones, lesiones y violencia doméstica. Ujú. Ok. Hasta aquí, digamos, pues es la parte criminológica. Digamos, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué implicaciones organizacionales tiene o encuentro? Pues digamos, en la literatura de política pública, pues hay un aspecto esencial, o sea, se asume que el problema se construye, el problema no solo socialmente, sino que ya en la etapa de diseño de la política pública, pues el problema se encuadra a partir de distintas perspectivas. Es decir, el problema es etiquetado como un tipo de problema, es decir, si el problema es de salud, seguridad, medio ambiente, etcétera. Obviamente, pues esto siempre es un recurso analítico porque pues, en la práctica los problemas se encuentran traslapados, pero pues son decisiones más o menos arbitrarias, más o menos documentadas, con más o menor evidencia científica, pero pues así es como se etiquetan los problemas, es decir, se responde a la pregunta de qué es un problema, en este caso los tiraderos clandestinos. Y de la respuesta a esa pregunta, pues depende qué organizaciones tendrán más o menos intervención en el ciclo de políticas públicas. Como vimos,
En este caso, los tiraderos clandestinos, desde el diagnóstico de Giuliani y desde el discurso gubernamental, pues fueron presentados como un signo de desorden social. Sí, vinculado con la teoría de las ventanas rotas. Pero ya en el diseño de la política pública se mandó a la cancha medioambiental, lo cual, digamos, tiene mucho sentido porque los tiraderos clandestinos también son causa de distinto tipo de enfermedades, de contaminación, etcétera. Y se le encargó a las autoridades ambientales atender este problema. Dado el carácter local, pues digamos en coordinación con las delegaciones de ese entonces, con las alcaldías de hoy. Les digo, aquí las instancias de seguridad pública no tienen ninguna función. Las denuncias incluso ya vieron que son por la vía ambiental. Obviamente, pues en un caso de tirar basura y que la policía los cache de manera infragante, pues sí son faltas cívicas, aplica la multa en dado caso, pero no es, digamos, no hay, así como hay programas de concientización, de limpia, de recolección de residuos, no hay programas de patrullaje respecto a este problema que son los tiraderos clandestinos. Entonces, de aquí a entrada, nosotros consideramos que una de las implicaciones de política pública útil para atender y contribuiría también a cumplir con el objetivo de erradicar estos objetivos, pues sería considerar, así como ya desde hace algunos años en Ciudad de México se identifican los famosos puntos calientes en función de la incidencia delictiva. Por default también podrían ser considerados puntos calientes estos 900 o 1229 tiraderos clandestinos. ¿Por qué? Porque es altamente probable que en los alrededores, en las inmediaciones, por lo menos en la colonia, se registren delitos, ya olvídense de los menores que son daño a la propiedad, sino delitos como los distintos tipos de robos. Entonces ahí hay un área de oportunidad que podría ser vinculando o encuadrando este problema también como un asunto de seguridad pública. Eso es importante también porque, sobre todo para la implementación, pues encuadrar el problema desde esta perspectiva nos permite también dejar claros o perfilar cuáles podrían ser los mecanismos de coordinación entre las distintas autoridades. Es decir, las autoridades ambientales han sido relativamente exitosas en muchos casos en retirar todo el escombro, todo el residuo sólido de un tiradero clandestino, pero a las 2, 3 semanas o incluso días, pues vuelve a aparecer ahí. Y ahí es donde se incorpora la participación de la Secretaría de Seguridad Pública, de las policías, pues podrían, digamos, por lo menos ahí cuidar que la gente no tire en cierto espacio y ver si eso pudiera tener un impacto positivo a largo plazo. Y en temas de evaluación también, porque insisto, aquí el éxito de estas políticas públicas pues, se mide básicamente en función de estos datos que les presenté en la gráfica. O sea, la SEDEMA, como la principal instancia encargada de atender este problema, pues ha tenido un éxito bastante marginal. Pues sí ha habido una reducción de 1229 que fue el pico más alto, a las 900 y tantas en el pico más bajo. Pero, pues digamos, aquí en un tema, en un diseño más coherente, política pública, pues podríamos ponernos el poder estar hablando de cifras más bajas de tiraderos clandestinos e incluso probablemente de incidencia delictiva. Y aquí es justamente, yo la dejaría hasta aquí porque es la parte que me gustaría más también entrar en un diálogo con ustedes. ¿Qué tipo de implicaciones organizacionales le encuentran evidencias de este tipo en materia de política pública? Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias, Gerardo. Súper interesante todo lo que acabas de presentar. Fascinante, ¿no? Por muchos aspectos, porque creo que es la primera vez que tenemos la oportunidad de tener una presentación cuantitativa, ¿no? De un problema social, lo cual pues nos amplía también la perspectiva que hemos tenido hasta ahora en el seminario y vemos, y yo lo contrasto pues, con lo que he observado, con las experiencias que he tenido. Me llamó muchísimo la atención tu primer cuadro sobre las colonias, en donde vemos que un porcentaje muy importante están en la colonia Cuauhtémoc. O sea, en tu top 20 no sé, el 50% ha de estar por ahí en la colonia Cuauhtémoc y algunas colonias bien particulares, ¿no? Bien especiales. Eh, a ti te llamó la atención Buenos Aires. Bueno, Buenos Aires, hay una larga tradición ahí de problemas de seguridad,
de relaciones conflictivas entre la población y las fuerzas del orden, los policías. Desde la década de los 80 se hicieron operaciones ahí, operativos muy llamativos. No sé si se recuerden el tema este de la Ford, ¿no? Así le llamaban a este gran bodegón en donde tenían las piezas de los autos robados. Y a la fecha, Buenos Aires, pues es un lugar en donde tú dices, es tierra de nadie, ¿no? Y así como vemos ese caso de Buenos Aires, está la colonia Atlampa, ¿no? Colonia Atlampa, que es también un lugar, es un semillero, se puede decir, de, de delincuencia, porque pues hay generación tras generación, se ha ido reproduciendo un modo de vida al margen de la ley. Y yo no sé si ustedes, más allá de las estadísticas, se dieron una vuelta por los espacios físicos que están ahí señalando y ver sus características, ¿no? Ya territoriales, porque cuando tú hablas de ventanas rotas y de los tiraderos, pues también son espacios públicos. Y entonces un espacio público, pues se vive y es bien, me voy a quedar con el caso de Atlampa. Es bien particular porque esta colonia, no toda, ¿verdad? Pero sí una parte, la más difícil, quedó como aislada. Es una colonia que atraviesa ahí el tren suburbano que llega a Buenavista. Está muy cerca de Tlatelolco, está muy cerca del circuito interior y hay unas vías ahí e hicieron dos puentes vehiculares para permitir el paso del tren. Entonces, quedó como en un enclave, muy aislado. ¿Por qué te digo esto? Porque al mismo tiempo la basura me llamó la atención que no hayan considerado en sus variables explicativas, pues el servicio de limpia, ¿no? ¿Qué tanto pasa? Porque yo vivo, por ejemplo, en una cerrada, en la cual, de acuerdo a la organización, que es lo que nos estabas preguntando, de del servicio de limpia, pues los camiones no atienden colonias, sino atienden calles en particular. Y entonces las calles en particular donde yo vivo, que es también delegación Cuauhtémoc, no se descompone o no quiere entrar porque es una cerrada y después tenemos ahí un problema de basura. Y sin embargo no tenemos el problema de tiraderos clandestinos. No los tenemos porque pues los vecinos pagamos a estos barrenderos que trabajan en la mañana para barrer las calles, que no las banquetas, las calles, y entonces ellos son los que se llevan la basura. Eh, y no tenemos ese problema tampoco de inseguridad, pero a lo que voy es que esta ausencia de limpia también es una ausencia de otras cosas, ¿no? Ausencia de la autoridad en concreto, porque si bien la basura no entra, las patrullas ahí están, ¿no? Tenemos unos kinder, una escuela primaria por ahí cerca, y además, curiosamente es una cerrada, pero es una cerrada muy segura porque ahí la gente le gusta mucho ir a pasear a sus perros. Entonces, esta cuestión organizacional del barrio y del espacio también influye en la inseguridad y la basura yo no la veo tanto, en este caso, como una variable, o sea, digamos que para mí lo que nos estás explicando revelaría más bien una ausencia de autoridad y de vigilancia en esas colonias que además ya tienen una tradición histórica de dificultad para recibir los mismos servicios que se reciben en otras partes de la ciudad. Si lo vemos desde una perspectiva histórica, la ciudad es vigilada, pero no es vigilada de la misma manera. Entonces, me gustaría que nos dijeras, en el caso de lo que ustedes estudian,
uno, si visitaron los espacios físicos para saber yo sé que la metodología no se los obliga, ¿verdad? Híjole. ¿Sí me escuchan? Porque creo que me paro yo, ¿verdad? Un poquito, pero sí, ¿Sí se sí, sí. escucha? ¿Sí? Sí, Ujú. no, sí, pues, Es- estoy en la red del CIDE. Ya ves que luego no es tan buena ahí. No pagan acá en el CIDE, entonces la red luego no es tan buena. Este, bueno, básicamente es esa la pregunta, ¿no? Y el comentario. Yo sé que la metodología no los lleva por ahí, Ujú. pero sería interesante un poco contrastar, bueno, a qué se parecen esos espacios. Y algunos que la verdad, yo sí lo pensaría dos veces para pararme por ahí. Sobre todo hay varios que son muy difíciles, ¿no? Y el acceso. Entonces, no sería, bueno, la basura más que el resultado, o sea, sí yo diría es un síntoma de la inseguridad porque hay también una ausencia o una relación conflictiva organizacionalmente hablando, con las fuerzas del orden que no asisten y también con el gobierno en general, con el servicio de limpia que no entra. Ujú. Pues dejaría esto. No sé si alguien más tenga un comentario o pregunta para que pues se aproveche una sesión de tres preguntas o algo así. Bueno, ¿crees que estaba Arturo? Está Salvador y no sé si alguien más. Bueno, lo dejamos por ahí. O si quieres te contesto para que no se acumulen tanto, o Ah, sea, pues como tú gustes. sí, sí, sí. No, a ver, uno, yo sí fui, porque aparte soy el sociólogo de ese grupo de Mm. trabajo. Fui a Santa Cruz Atoyac, que era la de Benito Juárez, que me llamó la atención, y fui a la Guerrero, a las dos zonas en la Cuauhtémoc. Y justamente de esas visitas, de esos recorridos, pues ahí tengo yo el pendiente. Si alguien de ustedes le quiere entrar, con todo gusto lo trabajamos, pero hacer el paper cualitativo justamente a partir de estos hallazgos. Pero sí, 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 porque insisto, a ver, y ese es uno de los alcances y limitaciones justamente también de esta investigación. A ver, un gran alcance, una gran limitación que tiene es que también idealmente estos trabajos deberían ser a partir de series históricas. No había los datos para hacer la serie histórica. Coincido contigo y ese también es un gran problema o un problema bastante persistente cuando se hace investigación cuantitativa, que a veces sí uno piensa, esta es la variable ideal que me gustaría, pero pues no tengo los datos a nivel colonia. Entonces justamente, o sea, los datos de la frecuencia por la que pasan los camiones o el personal de limpia destinado a tal colonia o a cualquier dato que nos sirviera como proxy de eso, pues nomás no lo encontramos. Pero sí, 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 o sea, y por mucho que uno vea en un mapa o a partir de datos estadísticos cuáles son los atributos físicos del entorno, no es lo mismo que ir a caminarlo y ver justamente las dinámicas, e idealmente es ir a distintas horas del día también. Yo no tuve oportunidad de ir en varios momentos, fue un par de visitas así muy, muy, muy rápidas nada más, pero sí sería lo ideal, o sea, y eso, insisto, es justamente lo traigo pendiente para un paper más sociológico, más cualitativo justamente de estos tiraderos como signos de desorden social. Pero sí, y a ver, ese es un gran problema. Afortunadamente cada vez hay más calidad en la información, pero pues siempre son un poquito limitantes las variables que podemos usar. O sea, trabajamos realmente con lo que se puede, con lo que es comparable, con lo que está al mismo nivel de desagregación. Perfecto, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Pues seguía Arturo y Salvador. Así es, ¿se oye? ¿Se escucha? Perfecto. Pues Gerardo, antes que nada, una felicitación por el paper. Conocía un poco de esta investigación porque el doctor Raúl fue una persona que participó en mi primer coloquio doctoral. Lo invité a participar, entonces más o menos me platicó de qué estaba haciendo y todo, entonces más o menos tenía la idea. Y se me hizo muy interesante justo presentar números y presentar hacer este tipo de relaciones basándose en números. A mí me gusta la parte cuantitativa, no le quito peso a lo cualitativo, pero me gusta ver cosas cuantitativas que en este seminario casi no hemos visto, como dijo Alex.
Y sí, desde la experiencia es muy impresionante, ¿no? Como hay un componente, para mi gusto, histórico de esos espacios que se vuelven tiraderos clandestinos. O sea, yo recuerdo de uno que existía desde que yo era niño, tengo 43 años, entonces todo, desde los 80s, finales de los 80s, existía, por ejemplo, uno junto a un mercado, además, junto a un mercado que se llama el 24 de agosto, en la colonia Narvarte. Parece que es Narvarte del Valle, creo que es Narvarte. Y justo, o sea, la gente lo veía como muy normal, era como que era normal para muchas personas ir a tirar basura ahí. Y después, o sea, yo me enteré que estaba prohibido, o sea, así, como por ahí del 2005, no sé, o sea, ya era adulto, y me enteré que de hecho no se podía, que era, ahí decía que cualquier persona poniendo eso iba a ser acreedor a multas, y había diferente tipo de basura. Se veía que había bolsas de basura desde muchos desechos como muy que provenían de casas, digamos, de que la gente usa normalmente en sus casas, hasta algunos propios del mercado. Me acuerdo que me impresionó mucho haber visto una imagen muy grotesca para mí, haber visto como, no sé cómo decirle, el sistema, creo que digestivo o un sistema de algún animal, según yo, de una vaca, de una res, estando, no sé, se me hizo como muy impactante. Y como que por una parte de mí dije, guácala, está junto a un mercado, ¿no? Donde ese mercado también no solo vende comida, pero hace comida, o sea, hay gente que va a comer ese mercado. Y en teoría estaba patrullado, o sea, el mercado, digamos que cerca del mercado siempre hay patrullas moviéndose, pero pues nunca vi que a alguien le hicieran algo. Pasaba seguido por ahí, acompañaba a un amigo a caminar vivíamos, digamos, digamos, nos quedaba como a la mitad el mercado y pues, era como muy normal que la gente llegaba y desde el coche, la calle esa es de doble sentido, no tiene camellón, pero es una calle chiquita de doble sentido y la gente lo aventaba, o sea, ni siquiera se detenían tantito en el coche para tirarlo o no iban caminando con la bolsa de basura. Entonces había como toda una cosa como muy histórica, ¿no? Que será como interesante en ese sentido poder analizar la parte institucional, la parte, digamos, institucionalismo histórico, porque son cosas que se van haciendo como que lo vas viendo normal, igual hasta en algún momento piensas que al poli le tienes que dar unos 2 pesitos como para que no diga nada o para que estar dentro de la normalidad, vete a saber, puede haber ciertos tipos de prácticas. Y esa zona precisamente se volvió hace como 10 años una zona que asaltaban muchos departamentos, justo donde está ese mercado, es una zona de asalto de departamentos. Se meten los rateros o los criminales estos a- al departamento cuando no estás. Entonces, te tienen estudiado, bastante estudiado cuando estás y cuando no estás, porque generalmente van y atacan uno específico, no se meten en un edificio a ver cuál está mal cerrada la puerta o algo así, van por alguno muy preciso. Entonces, eso también hace que el mercado, que tiene por decirlo así, una población flotante de personas que van y están por ahí, también puede ser como un campo de cultivo para gente que está checando ese tipo de cosas, ¿no? De esas actividades. Pero bueno, me parece interesantísimo y agradezco mucho la exposición. No, muchas gracias. O sea, y sí, justamente tienes toda la razón, pues es el tipo de persona, digamos, son las facilidades que brinda para la supervisión, la vigilancia de los vecinos y este tipo de tiraderos. ¿Sí? Me acordé de lo que decía Alejandro hace rato, de su colonia donde los vecinos se organizan, pues justamente ese es el punto. O sea, hay barrios, hay colonias con una eficacia colectiva más alta, que es lo que evita que se generen este tipo de desórdenes sociales y y pues eso el baja. Tengo un par de comentarios, pero me reservo por si salen en los siguientes comentarios. Gracias. Adelante, adelante, Salvador. Y después Antonio. Hola, buenas tardes a todos. Primero agradecer al doctor Gerardo por su exposición y el paper que nos hizo favor de enviarnos. La verdad ha estado muy, muy interesante y a mí me surgieron como
varias inquietudes y varios comentarios, también un poco a raíz de lo que yo estoy haciendo actualmente. Yo estoy trabajando el tema de atención a víctimas en ministerios públicos y me llamó mucho la atención porque yo hice trabajo de campo en un ministerio público de Cuauhtémoc y un poco lo que me llegaban a compartir algunos ministerios públicos es que eh, en general son muy diferentes, ¿no? Cada ministerio público y reciben denuncias muy diferentes de acuerdo a dónde están ubicados. Por ejemplo, en Cuauhtémoc, lo que es muy recurrente justamente es el robo a transeúnte, eh, y sobre todo por esta cuestión de estar el centro histórico ahí, la densidad poblacional, la cantidad de gente que va. También el robo en transporte público es muy recurrente. No precisamente asaltos, sino más bien esta modalidad de carterismo, o bueno, de carteristas. Y eso me llamó pues mucho la atención, ¿no? Porque por ahí también es una variable que ustedes consideraron, la cuestión de las paradas de transporte público. Eso me llamó demasiado la atención. Por otra parte, igual, justo hablando en términos de estas organizaciones de seguridad. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención que en algunas coordinaciones territoriales, estos que comúnmente les llamamos MPs, los que son como muy grandes, que son los que coordinan, en sus alrededores suele haber carros abandonados, que son estos que decomisan y por lo regular tienden a, a presentar estos signos de descuido. Y me llama mucho la atención, por ejemplo, las instalaciones del IFPES, de la Fiscalía, que es el Instituto de Formación y Estudios Superiores, que está ahí cerca del Metro de la Raza, porque ahí está la Fiscalía Antisecuestro y hay demasiados coches abandonados que tienen justamente estos indicativos de que fueron confiscados por X o Y delito. Y me llama la atención porque yo tomé una capacitación en ese lugar y estaba en el turno vespertino y precisamente nos decían que nos dejaban salir temprano porque era una zona de muchos asaltos, ¿no? Entonces, a mí me llamó la atención cuando consultaba el paper porque decía, "Ah, bueno, un lugar que se dedica, digamos, al combate a la criminalidad, a la formación de los cuadros eh, que combaten a la criminalidad como policía de investigación, ministerios públicos, etcétera. Justo un poco la dinámica de su trabajo también es como ir capturando o ir confiscando ciertos bienes que a la larga se configuran en, digamos, depósitos de basura y alrededor empieza a proliferar cierto tipo de criminalidad, ¿no? Sobre todo esta cuestión del robo. Bueno, yo al menos ahí sí la vi como muy clara y eso me llamó mucho la atención. Y un poco también retomo los comentarios del doctor Vega sobre esta cuestión de los espacios en la ciudad. Yo vivo justamente en uno de los puntos que aparece con muy pocos basureros, que es Contreras. Pero me llama la atención, yo vivo en la parte alta, pero esta parte de Contreras, incluso yo diría que Álvaro Obregón, como es esta zona de barrancas, yo creo que más bien la gente ha tendido mucho a tirar la basura en las barrancas, pero también, al menos por donde yo vivo, yo lo relaciono mucho también y lo ligo con esta cuestión de la infraestructura urbana porque a pesar de que hay un esfuerzo por llevar iluminación, mantenimiento de las calles y de los andadores, porque son muchas zonas de andadores, eh, es muy particular cómo cada que se empiezan a colocar luminarias, luego las rompen, ¿no? O sea, la gente las rompe. O sea, o sea, sí es conocido por aquí que hay ciertos puntos de distribución de droga, eh, pero se me hace muy particular. O sea, que el problema no es tanto la basura, sino más bien la iluminación, ¿no? Cada que se ilumina un espacio, la infraestructura de luminarias se instala, pum, van y las rompen, ¿no? Eso me parece muy particular. Y justamente era como la pregunta, ¿no? Si, ¿qué tanto influye la infraestructura y la prestación de servicios urbanos en los espacios en los cuales se colocan los tiraderos clandestinos
justo también la criminalidad. O sea, si sería como otra variable que se podría agregar o cuántas otras variables respecto al entorno urbano se podrían agregar para hacer como esta correlación. Sí, yo creo que, o sea, justamente no son excluyentes, habría que observar otros factores también. Coincido porque justamente en esto que les platicaba de la visita que hice a la Santa Cruz Atoyac, pues entre Santa Cruz Atoyac y Letrán Valle está la alcaldía Benito Juárez. Y justamente también ahí están todos los vehículos decomisados, chocados, con los sellos ahí del MP y de la fiscalía, pues abandonados, así en filitas, rotos. Y de repente, pues sí, una de mis preguntas era, bueno, ¿qué influirá más en este caso? ¿La basura o este tipo o esta otra señal de desorden como es el de los vehículos? Esa es la otra limitación de la investigación cuantitativa también, que no tenemos datos de vehículos abandonados o de luminarias en mal estado a nivel colonia como para probar cuál podría tener un impacto más significativo en cierto tipo de delitos. Que por ahí de luminarias, creo que hace poco estaban haciendo una especie de censo o a partir de reportes también al 911. Entonces, por ahí a lo mejor en un par de años ya esa base de datos puede estar más completa y utilizarse. Pues también es otra señal justamente de este desorden social. Sí. Antonio, Creo que me va a mí. Doctor Bonilla, sí, la verdad es que el artículo está súper interesante. A mí yo retomo la parte que decía el doctor, donde el problema inicia con definir el tipo de problema, ¿no? Porque de ahí partimos para ver quién lo atiende, como dice. Y al parecer, pues, no se ha visto como un problema de seguridad pública, ¿no? Entonces, por ende, pues, la policía no se ha inmiscuido cuando sin duda este estudio nos deja ver de que es un problema de seguridad pública. Eh, Hay una parte que mencionan aquí en el paper donde dicen que hay una falta de apropiación del espacio público, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí diría antes del tiradero, pues esta parte de que la ciudadanía está alejándose del espacio público, ¿no? Y está permitiendo ese tipo de prácticas, como usted dice, que inicia con una bolsa de basura, pero al final ya llega a convertirse en un tiradero que, como lo menciona, que es a partir de 50 kilos, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Yo diría, ¿por qué la sociedad está alejándose del espacio público? Y bueno, esa parte, y lo que usted también define en el paper, ¿no? De esta eficacia colectiva, ¿no? Entonces eso genera que la sociedad no pueda supervisar su propio contexto social, ¿no? Y se aleje, pues es un círculo vicioso, ¿no? Genera mayor violencia, genera mayor inseguridad y genera ese tipo de problemáticas públicas. Entonces, aquí yo la gran ventaja que veo con ese tipo de estudios es de que pues se deja ver esta evidencia empírica de que pues, sí se genera eh, menor participación ciudadana, genera mayor inseguridad, ¿no? Entonces, hay otra parte también que me llama mucho la atención de ustedes, que es esas bases de georreferencia, ¿no? Que son muy explícitas y dejan ver muy puntual dónde están los problemas, ¿no? Y te permite con ciertas variables relacionar y ver si puede haber beneficios, en este caso, si ese uso de bases de georreferencia puede permitir ciertos beneficios a la eficiencia policial, ¿no? Generar inteligencia policial, es decir, bueno, porque si hay un tiradero y aparte hay ciertos delitos como robo a casa habitación, como robo a vehículos, como a daño a propiedad, que son los que más tienen relación con el tiradero de basura, bueno, entonces, ¿cómo evitamos cómo atacamos estos delitos, ¿no? Desde la parte policial. ¿Cómo esta información que ya existe la utilizamos para prevenir esta parte de delitos, ¿no? Generar estrategia policial. Entonces, la verdad es que es un gran paper, doctor, y la verdad es que te deja ver desde ciertas perspectivas que a veces no consideras eh, ese tipo de relaciones, ¿no? Sí, muchas gracias, Antonio. Pues sí, sí, eso es una aportación con todas sus limitaciones. Esto que, digo, un dato que nos hubiera encantado tener también es el número de organizaciones vecinales por colonia, el tipo, donde si hay espacios deportivos, el saber cuántas ligas de fútbol o cuántas, o sea, datos que indiquen justamente el nivel de cohesión social que puede haber justamente en una colonia, pero pues no los hay, digamos. Entonces, ese es un gran reto y un desafío también ir generando información que nos permite ir probando cada vez
más cosas, más teorías, y no solo desde la parte académica, sino pues obviamente también para la toma de decisiones de materia de política pública sería importante. Este, pero pues hay poco a poco. Ujú. Gerardo, te quería preguntar, porque entiendo que utilizaron una base de datos. Tengo entendido que sí existen datos, por ejemplo, de los cuadrantes, ¿no? En que se divide la ciudad. También existen datos de cuántos policías están asignados por cuadrantes. No se les ocurrió cruzar, y tienen los datos también a nivel colonia. O sea, esos datos sí hay. No se les ocurrió o por qué no lo valoraron utilizar ese tipo de datos o se salía de la, porque esta hipótesis del abandono institucional podría ser también una vía, ¿no? Otros datos que también sí hay, por ejemplo, cuando hablaba Salvador sobre la infraestructura, creo que ahí sí hay datos sobre los botones, estos botones de pánico, ¿no? Esos datos sí hay. O sea, estos eh, Los, postes que hay, tótem- los sí, tótems le llaman. los Ajá. tótems que hay en las calles y que la gente puede utilizar. Y también hay, no sé, eso sí no tengo, eso sí no lo sé, si hay, creo que no está resguardada esa información del número de cámaras, ¿no? Esa información sí tengo dudas si la existe. Seguramente existe, pero no sé si sea accesible, ¿no? Entonces, yo estoy preguntándote, no tanto cuestionando por qué no lo incluyeron, sino preguntando si lo discutieron o la razón, y si sí lo hicieron fue porque no lo contemplaron o por ahí pensaron que no había una opción de investigación. No, sí, sí los comentamos. A ver, los cuadrantes, efectivamente, está la información por cuadrante y elementos policiales e incluso patrullas, pero si mal no recuerdo, o sea, el dato está a nivel cuadrante, que abarca varias colonias. No se puede desagregar por colonia, según yo. O por lo Mm, menos cuando hicimos la investigación. sí, sí Ahora, se el tema puede, de ajá. perdón, sí, sí se puede, incluso está a nivel de Ujú. detalle de las colonias y por cuadras. O sea, en algún momento, no sé, porque esto tú, bueno, lo sabemos, la información es como muy valiosa y a veces está disponible, la puedes ver y después no sé por qué razones la quitan. Pero hubo un momento que a mí me queda muy claro que había un nivel de detalle bien interesante en donde tú podías ver a nivel colonia y a nivel de cuadras. ¿Cuántos policías te tocaba? Porque el cuadrante, su definición geográfica, pues no es a nivel colonia ni a nivel pues a veces es a nivel de cuadras, ¿no? O sea, unas cuantas calles son los policías los que siempre están dando vuelta por ahí. Entonces, Ujú. yo creo que ese dato hubiera estado bien interesante para ver, pero bueno, me dices que no lo tenía en ese momento. No, y el otro que tratamos de conseguir también y que nos peleamos, yo me peleé directamente más de un año por impugnando solicitudes de información, pues era también el tema de estos módulos de participación ciudadana, de la Secretaría de Seguridad. Tampoco pudimos, no pudimos obtener el número de policías por colonia. Esos quedaron pendientes. Ahora los otros que decías, que es cosa rara, y ese fue un tema que salió durante la presentación del número especial de esta revista sobre Fuerzas Armadas y policías. Pues las cámaras y los tótems nunca salen significativos para nada, ¿eh? Y ahí la profa Carmina Jasso tiene un libro muy bueno sobre Mm. la ciudad videovigilada, y ese es justamente uno de sus hallazgos. Estuvo una colega del Centro Geo también, que trabajó en la administración pública, en la Secretaría de Seguridad, cuando se definió la ubicación de las cámaras. Y una de las preguntas era, ¿cuál fue el criterio para seleccionar la ubicación de los postes y de las cámaras? Y platicaba ya que fue una bronca porque a pesar de que tenían más o menos ahí mapeada la incidencia delictiva y querían ponerlos donde más delitos habla, que lo cual de repente igual nos genera un problema de endogeneidad al correr modelos, pues decía que también estaba el criterio político. Entonces que muchos legisladores querían eso cerca de sus casas. Ah, Entonces sí, esa es una bronca. La verdad es que nunca ha jalado. Igual con el otro paper sobre uso de suelo, no sale significativo ojalá. para nada. Ujú. Y bueno, aquí tuvimos a recuérdame, Arturo,
o alguien más que estuvo, que Nelson habló sobre Arteaga. videovigilancia, ¿me ande? Nelson Arteaga Botello. Nelson Arteaga, que nos ilustró mucho sobre este problema bueno, las cámaras, que efectivamente él dice, bueno, las cámaras no cohíben o no sirven para combatir la criminalidad, pero sin embargo sí sirven para controlar a los policías, ¿no? O sea, las cámaras no te sirven a ti para saber cuántos crímenes o evitar o cualquier cosa, pero sí para controlar a los policías que estén ahí. Entonces, yo creo que habría la posibilidad, pero bueno, eso ya es más difícil de obtener la información. En dado caso, yo creo que pues, es un tema que da para un montón de cuestiones. Otro dato que sí había, fíjate, yo ya no sé si esté vigente, pero había un dato de los comités de participación ciudadana de vigilancia, algo así se llamaba, comités ciudadanos de vigilancia, que era a nivel también cuadrantes. No, también cuadrantes, al menos al inicio, los primeros 2, 3 antes de Mm. la pandemia vino a romper muchas cosas, ¿no? Una de esas fue el Sí. funcionamiento de los comités y estos comités realmente pues tenían un funcionamiento muy diferenciado de acuerdo a las colonias. Pero fíjate, paradójicamente, esto que hablas tú de eficiencia social, ¿qué concepto utilizaste? Colectiva. Ujú, Colectiva, ¿no? ujú. Uno pensaría que cuando yo hablaba de esta colonia, la colonia Tlampa, donde hay una alta tasa de criminalidad, y curiosamente, uno pensaría, bueno, yo cuando hablaste de este concepto pensé, bueno, ¿y por qué no usaron capital social? Pero bueno, eso ya es otra discusión. Uno pensaría que es difícil que haya participación en ese tipo de lugares, y paradójicamente sí la hay. O sea, sí la hay. Cuando tú platicas con los trabajadores sociales que estaban a cargo de esos comités de participación ciudadana, decían, no, esas personas son las más participativas que te puedes imaginar. Entonces yo creo que sí vale la pena meterse ahí un clavado para ver qué pasa, ¿no? En esos lugares específicos, porque de acuerdo a lo que me acuerdo, tu modelo sí demuestra que hay una correlación entre, bueno, es lo más sencillo, la correlación entre la criminalidad y la basura, pero también cierto tipo de crímenes, ¿no? Entonces, habría que ver ahí qué elementos juegan, ¿no? Y el espacio, yo diría, el espacio y la estructura y la infraestructura urbana y social, porque son dos cosas distintas, ¿no? La urbana y social, habría que ver qué juego o qué implicaciones tiene. Sí, yo coincido, o sea, sobre todo en una mirada más desde países como el nuestro, incluso desde miradas del sur global o como lo queramos ver, pues a veces justamente esa eficacia colectiva no se ve como se supone en países desarrollados de los vecinos, la liga de béisbol, etcétera, sino pues también eficacia colectiva son los vecinos que cierran la calle con una reja y ponen letreros de que aquí se linchan rateros, etcétera, o sea, pues se comunican entre ellos, están organizados. Eso también es una manera de ver la eficacia Claro. colectiva. Sí, Insisto, a mí esos temas me encantan y los veo más para un trabajo cualitativo por la falta de, por de por la datos. naturaleza, sí. Sí, sí, sí. Pero sí son bastante, bastante interesantes. Chicos, ¿algún otro comentario? ¿No? Pues por ahí nos decías, Gerardo, que se quedaron 2 puntos que querías comentar. Sí, uno, no, a ver, no creo que sea el caso de Ciudad de México, y mucho menos en esos años, pero pues también, digamos, es inevitable ya cuando analizamos casos mexicanos pensar en que pues no necesariamente la ausencia del Estado implica altas tasas de violencia. Como sabemos ya también el crimen organizado puede justamente regular el mercado criminal en muchos sentidos y eso también pues es algo a considerar en investigaciones tanto cuantitativas como cualitativas sobre esto, porque puede haber entornos donde sean claras las señales de deterioro social, de desorden, pero pues ese orden lo ponen los criminales. Entonces no necesariamente es una teoría que funcione para todos los casos
y creo que esa también es una variable que hay que tener en cuenta para explicar resultados de esta naturaleza. Ok. No, no, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Porque eh, hay que tomar en cuenta la ciudad de México no es una ciudad homogénea, ¿no? De ahí su dificultad también para el análisis. No puedes generalizar. Este, y sin embargo, sí, no deja de llamar la atención de la concentración de los tiraderos clandestinos en la ciudad y en particularmente en algunas zonas históricas, pues, es la ciudad vieja en muchos sentidos. Pues, es la ciudad primer cuadro en donde estás viendo estos fenómenos. A lo mejor, como decía Salvador, también hay tiraderos clandestinos, nomás que no se ven en otras partes de la ciudad, en las barrancas. Eh, y bueno, esto me lleva tú ya viendo el artículo, ya la investigación realizada, ¿qué tan, este, qué tanto valor explicativo tendría esta teoría de las ventanas rotas? Porque se puede aplicar, como ustedes lo hicieron, para las partes de la basura, pero se puede aplicar para también otros aspectos, ¿no? Grafitis, para alumbrado público, ¿no? Que esto que decían que se rompe, las luminarias regularmente, eh, l- la convivencia difícil, complicada, por ejemplo, con el comercio informal, eh, todos los problemas y competencias que hay. Entonces, la pregunta, sí, la repito nuevamente, es, ¿vale la pena regresarnos a las ventanas rotas o tú pensarías que ya dio la herramienta, bueno, la aproximación teórica, lo que tenía que dar y pues tendríamos que ir por otras vías? No, yo creo que sí, o sea, la teoría da, lo único es que hay que asumirla con las conscientes de sus alcances y sus limitaciones. Este, el, y eso también implica, esa es una de las líneas de investigación pendientes, pues también la investigación comparada. Este, a final de cuentas, es un estudio de caso. O sea, si tuviéramos los datos y la oportunidad, pues sería ver qué pasa en las grandes ciudades de América Latina, si tienen el mismo efecto o la misma relación o la capacidad predictiva de los tiraderos clandestinos. Probarla también con otro tipo de desórdenes sociales, nada más que digo, no siempre hay datos. Yo creo que la teoría, insisto, es analíticamente muy útil, nada más hay que tomarla con las reservas apropiadas. Insisto, y si uno revisa la literatura, pues habrá casos donde pues sí funcione. O sea, este tema de casas de empeño se suele ver como un atractor de delitos, pues en muchos casos no funciona como atractor, lo mismo de las cámaras. Hay evidencia de ciudades donde sí la presencia de cámaras disuade la comisión de un delito, pero hay otros lados donde pues no pasa absolutamente nada. Entonces creo que hay evidencia bastante mixta, independientemente de cuál factor se utilice como signo de desorden o como un atractor de delitos, pero no es para desechar la teoría, nada más es para seguirla probando con distintas variables, creo yo. Y bueno, ya un par de preguntas para ir cerrando la conversación. ¿Ustedes tuvieron contacto con las autoridades públicas? ¿Les presentaron los resultados? ¿Les hicieron alguna propuesta de política? Bueno, yo sé que el artículo termina con algo de propuestas, pero me gustaría saber si ustedes en su interacción con las autoridades de la Ciudad de México tuvieron esta posibilidad. No, fíjate que no, de este paper nada. Ujú. No, no, no. Ujú. Estamos trabajando, bueno, ya por está terminando otro paper sobre robo de autos. Ahí sí ha habido más interacción con autoridades, pero en este nada. Ujú. Amiga, pues estaría bueno verlo también. ¿Con el mismo equipo de investigación o son otros colaboradores? Con el mismo. Ujú. Sí, sí, sí. Ya, perfecto. Chicos, ¿alguna otra pregunta? Ya para ir cerrando, ¿no? Bueno, entonces yo cerraría nada más pues que nos dijeras, bueno, cuáles son las pistas de investigación que pues ya nos adelantaste, la parte de los autos, el robo de autos, ¿para dónde más va tu investigación en los próximos meses o años?
Bueno, yo ahorita ese ya es mi agenda personal e Claro. institucional de investigación, que son las policías. Ah, mira. Trabajo yo reformas policiales ahorita en el ámbito federal, concretamente la implementación de esas reformas policiales. Este, el- es básicamente lo que estoy trabajando. Y con esto creo que empata porque también, así como los vecinos normalizan los tiraderos clandestinos, pues también hay policías que patrullan la zona y que tampoco son conscientes de que esos depósitos pues son ilegales o son tiraderos, etcétera. Eso también Claro. lo normalizan y dificultan su intervención. Entonces yo sigo con esos temas de reformas policiales. Ahí sí, cuando tenga algo ya más acabado, eso es completamente organizacional. Entonces, Perfecto, no, no, está perfecto el tema también acá, entra perfectamente porque es organizaciones e instituciones, ¿no? Realmente de seguridad e inseguridad. Y cuando hablamos seguridad e inseguridad lo tratamos de manera muy amplia. Ahorita, porque estoy yo ahorita dirigiendo el seminario, pues le he dado más una dirección hacia seguridad pública, pero hemos tenido aquí participación de gente que habla de seguridad hídrica, seguridad alimentaria, entonces es bastante amplio, entra perfecto acá. Y bueno, nada más reiterarte pues nuestro agradecimiento, el tiempo que nos dedicaste y extenderte nuevamente la invitación. Te haré llegar la invitación por correo electrónico del conversatorio que te comenté que queríamos hacer acá en el CIDE junto con David. Y pues vamos a ver quién más se deja convencer para estar por acá trabajando estos temas de la reforma policial justamente. O sea, entra no solamente a nivel, pues se puede decir, nacional, sino a nivel ciudades, a nivel comparativo, internacional. O sea, esto es un campo bastante amplio que da para muchos, muchas aproximaciones y maneras de abordar. Y también comentarte que te vamos a hacer llegar próximamente pues, tu constancia de participación para, pues, para fines, sabemos que en la academia también nos exigen a veces ciertos papeles, el trabajo lo hacemos, pero bueno, también hay que probar que se hace, ¿no? Y pues muchísimas gracias, Gerardo, no sé si quieras comentar algo más. no, nada más era una duda que tenía. Sí. ¿Este seminario es interinstitucional o es interno de la UAM? Es interno de la UAM, es del posgrado del doctorado de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Eh, el programa de doctorado acá en la UAM no es nada escolarizado, pues muy poco escolarizado se puede decir, son más bien seminarios y contacto de pues, alumnos con los profesores a partir de la retroalimentación de los avances de investigación. Y este seminario pues forma parte del doctorado, pero hemos tenido el atino, creo, de darlo a conocer a un público más amplio porque lo hacemos público a partir de la plataforma de YouTube, del canal de YouTube de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Perfecto. Pues, me voy a echar un clavado en los videos. Pero, también, pues ya son muchas invitaciones, pero luego platicamos y a ver si lo hacemos interinstitucional, porque sí hace falta. Si te gustaría entrarle, pues yo, como dices tú, ahora sí que acá estamos trabajando y creo que esta frase de arrieros somos y en el camino andamos, pues queda a la perfección porque pues estamos trabajando los mismos temas básicamente y hace falta luego generar redes, ¿no? Para trabajar y hacer cosas. Platicamos luego eso con más tiempo, lo hacemos trimestralmente, pero pues con mucho gusto, ¿no? Lo podemos hacer interinstitucional también. Perfecto, yo encantado, platicamos. Ujú. Muy bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos. Ahorita yo nada más me quedaría con Arturo para platicar unos temitas ahí de la continuación de su posgrado. Pues